Abran sus Biblias, por favor. Vámonos a Hechos, Hechos capítulo 4. Y miren, les digo que Dios tiene maneras muy extrañas de obrar. Esta semana mi hijo Levi tiró la computadora, la laptop. Y entonces ahí le rompió la pantalla. Gracias a Dios ya pedimos una pantalla, llega el lunes, pero eso me obliga a mí a tratar ahí de ver cómo trabajo, ¿no? con esas cuestiones tecnológicas. Pero me hizo recordar que a veces nosotros ponemos la mirada en cosas tan simples. Y cuando reflexionamos en lo que vivieron los primeros cristianos, hermanos, somos unos soldados llorones. En serio, somos unos soldados llorones. Cuando no sabemos, hermanos, ni siquiera sabemos, ¿verdad? Lo que nos viene y lo que estos cristianos se enfrentaron. Pero a nosotros nos pasa algo así y estamos, híjola, y Señor, ¿por qué mi hijo me tiró mi laptop? Si tú sabes que yo la uso para escribir mis predicaciones ahí. Y nos preocupamos por cosas que se pueden resolver, ¿verdad? Que se pueden resolver. Y gracias a Dios, ¿verdad? Les digo, encontramos la pantalla muy barata y en Amazon la pedí, llega el lunes. Gracias a Dios, sé cómo reparar computadoras, es parte de mi trabajo actual, así que yo lo puedo hacer. Pero de pronto uno se preocupa por cosas que no tienen tanto sentido y es parte de lo que vamos a ver hoy. Miren, vamos a avanzar a la primera diapositiva, por favor, Leandro. Leandro va a tener que estar también esta tarde bien despierto, porque le va a andar moviendo las diapositivas allá atrás. No traigo yo el control ahora para manipular nada de ello, y las citas bíblicas va a estar ahí en la Biblia, entonces Leandro tiene que también estar despierto. Pero miren, no se trata de que lean esto que está aquí, era simplemente una imagen de un artículo que se publicó. Es una página web que se llama 9 marcas en español. Entonces este artículo, hermanos, dice lo siguiente, es un pastor, él está pastoreando ahí en Australia, en la región de Victoria, ahí en Australia. Él se llama Murray Campbell, y él publicó este artículo en el 2021. Y el título del artículo es ¿Cómo pastorear cuando la santificación se vuelve ilegal? Fíjense bien, el título era ¿Cómo pastorear cuando la santificación se vuelve ilegal? En este artículo, el pastor Murray dice que en Victoria, Australia, se aprobó una ley que prohíbe las prácticas de cambio de sexo o la supresión sexual. Entonces se aprobó esta ley ahí en Victoria, Australia. Entonces se puso esta ley en la que se prohíbe que tú ores o converses con un individuo de la comunidad LGBT para persuadirlo a reorientar su sexualidad. O sea, para ellos es, si tú haces esto, si tú oras o platicas con alguna persona de esta comunidad, tratándolo de persuadir para reorientar su identidad sexual, es ilegal. Es lo que dice esta ley. No solo eso, la ley también establece que la supresión sexual es ilegal. O sea, que tú hables con un joven, con una señorita, y le digas, ¿sabes qué? Debes de guardarte virgen hasta el matrimonio. En Victoria, Australia, eso es ilegal. Porque es supresión sexual. No estás dejando que la gente viva libremente su sexualidad. Tampoco puedes persuadir, hablar con alguien, aconsejar a alguien para que se mantenga fiel en su matrimonio. Porque otra vez, eso es supresión sexual. Entonces, en Victoria, Australia, esto es ilegal, que tú lo hagas. Entonces el pastor Murray, obviamente él está pensando y reflexionando y dice, bueno, parte de nuestro trabajo de los pastores es aconsejar a las personas uno a uno sobre estas cosas. Si una persona presenta una denuncia porque alguien oró por él o le aconsejó apartarse de su conducta, se puede obtener una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa de $200,000. Por el momento, la ley solamente prohíbe las conversaciones personales que buscan persuadir o aconsejar a otro individuo. Los sermones o las predicaciones, por el momento, no están prohibidas. Hacerlo de manera personal, sí, pero en una predicación, por lo pronto, no está prohibido porque hay libertad religiosa. Aunque el gobierno de Victoria ya ha señalado que se está preparando para incluir las predicaciones en su lista de prohibiciones en el futuro. Bueno, no estamos hablando de un país tercermundista. Estamos hablando de Australia, un país que se considera de primer mundo. Y eso está sucediendo allá. Tú puedes buscar esto en internet. ¿Cómo pastorear cuando la santificación se vuelve ilegal? Para que compruebes que esto es verdad.
Hermanos, cuando leemos noticias como esta y observamos la decadencia de nuestra sociedad actual, que se ha alejado en extremo de los valores bíblicos, es inevitable que pensemos que el fin está cerca. Es inevitable pensar esas cosas. Cuando tú observas a tu alrededor y ves el grado de decadencia moral y sexual que hay en nuestra comunidad, es inevitable que tú pienses, estamos en el fin de los tiempos. Pero miren, hermanos, no seríamos los primeros en pensar así. Por darles algunos ejemplos recientes, lo mismo sucedió entre la comunidad cristiana durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, varios decían que Hitler era la bestia, el anticristo, porque unió ahí a varias naciones para hacer lucha contra el pueblo de Dios, contra los judíos. Entonces varios decían, esto es la batalla final, aquí se va a acabar el mundo. Entonces, en aquella época varios cristianos creyeron eso también, es el fin de la era. Durante la Primera Guerra Mundial sucedió exactamente lo mismo también. Los cristianos creían, ya estamos, ¿verdad? Y ahora sí, ya estamos en los últimos tiempos. Lo que veíamos, hermanos, en Hechos capítulo 2, cuando estábamos ahí en capítulo 2 y hablábamos acerca de Pentecostés, es que Pedro estaba diciendo que en aquella ocasión, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿se acuerdan? Pedro dijo, esto fue de lo que habló el profeta Joel. Y dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ahí en Pentecostés, Pedro dice, en los últimos días derramaré mi espíritu. Entonces, Pedro está diciendo, ya estamos en los últimos días. Entonces, esta situación de estar en los últimos días, en realidad ha iniciado desde que Jesucristo ascendió al cielo. Desde que Jesucristo ascendió a los cielos, vivimos los últimos días. Eso significa, hermanos, que Cristo puede volver en cualquier momento. Es lo que señala la palabra de Dios. Cristo puede volver si ya estamos en los últimos días, Cristo puede regresar en cualquier momento. Y de hecho, hermanos, los cristianos primitivos, la primera iglesia, lo creyeron así y ellos vivían bajo esa realidad de que Cristo puede volver mañana. Hoy mismo, este día puede llegar Cristo. Sobre todo cuando ellos fueron o comenzaron a ser perseguidos por su fe, ellos decían, el regreso de Cristo está cerca, es inminente. Y miren, la semana pasada, al hablar un poquito de este pasaje, nosotros estábamos recordando que Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Por qué cosa fueron encarcelados ellos? ¿Se acuerdan? Por haber sanado a un paralítico. Porque como causaron mucho revuelo, hicieron una buena obra, sanaron un paralítico, pero luego mucha gente se amontonó alrededor de ellos y entonces dicen, caray, eso está raro, andan predicando la resurrección de los muertos. Entonces llegaron los judíos, los líderes judíos, y los agarraron y los metieron a la cárcel. Fueron encarcelados Pedro y Juan por haber hecho una buena obra, por sanar a un paralítico y por enseñar acerca de la resurrección de los muertos, hermanos. Pero a partir de aquí en Hechos, vamos a ver que conforme va avanzando el tiempo, la relación entre los judíos y entre los cristianos se va volviendo cada vez más tensa hasta el punto de que rompen finalmente. El cristianismo ya no puede seguir viviendo dentro del judaísmo. Y va a haber un momento en el que los cristianos van a ser perseguidos por los judíos. De hecho, la primera persecución contra la iglesia fue obrada por los judíos. Los judíos persiguieron a los cristianos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí a Hechos capítulo 2. Era lógico, hermanos. Era lógico entonces que los primeros creyentes creyeran que el regreso de Cristo era inminente. Los están persiguiendo por su fe, por estar predicando de la resurrección de los muertos y por estar sanando enfermos. Eso es persecución. Ellos creían que estaban viviendo en los últimos días y nosotros también hacemos bien en creer que estamos viviendo en los últimos años. Pero hermanos, aquí estamos, 2000 años después de esto, y seguimos esperando el regreso de Cristo. 2000 años y seguimos esperando el regreso de Cristo. Pero hermanos, miren, vamos a avanzar en la siguiente diapositiva, Leandro. Yo creo que en este pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver tres puntos principales. Ahí está. Número 1, vamos a ver la naturaleza repetitiva de la profecía. Les digo que vengo en modo maestro, así que ustedes tienen que tomar notas, porque estas cuestiones son teológicas. Entonces vamos a ver eso en primer lugar, la naturaleza repetitiva de la profecía. Después vamos a ver el plan predeterminado de Dios. Y finalmente, en este pasaje vamos a ver la actitud
la actitud del pueblo de Dios. Y ahora sí, Leandro, vamos por favor al pasaje. Miren, versículo 23, ahí de Hechos, dice la palabra de Dios así: tan pronto como quedaron libres, recuerden, estaban encarcelados, los juzgaron y ahora están libres. Dice ahí: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Hasta ahí nada más. Antes de explicarles un poquito más acerca de este primer punto, la naturaleza repetitiva de la profecía, yo creo que ustedes se dieron cuenta en la valentía de estos cristianos. ¿Qué les dijeron los ancianos cuando sacaron a Pedro y a Juan? ¿Qué les dijeron? ¿Se acuerdan? No sigan hablando de Jesús. Dice la palabra de Dios, les insistieron que dejaran de hacerlo. Dejen de hablar de Jesús. Van y se juntan con los cristianos y dice el texto, cuando les platicaron ellos a los demás hermanos: miren, esto nos dijeron los ancianos, los líderes de los judíos. Y dice la palabra de Dios, todos juntos alzaron la voz en oración. No se escondieron. Todos juntos levantaron las voces en oración. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos estas características de los cristianos? Dominio propio, obediencia, valentía. Y los vemos aquí ellos siendo valientes. No solamente los apóstoles, porque dice que todos juntos, y a veces creemos que los únicos que tienen que tener valentía, ¿quiénes son? Bueno, los misioneros y los pastores, ¿no? Ellos sí que sean valientes. Pero dice la palabra de Dios, todos juntos alzaron la voz. Hermanos, a pesar de que el máximo tribunal judío les había prohibido hablar del nombre de Cristo, los cristianos se ponen a orar juntos, alzando todos juntos sus voces. Pero fíjense bien cómo oraron ellos, hermanos. Ellos oraron utilizando las Escrituras, específicamente el Salmo capítulo 2. Yo lo voy a leer, Salmo capítulo 2, ahí Leandro me va a ayudar, Salmo capítulo 2. Pongan atención al Salmo y piensen en lo que está diciendo el Salmo y piensen en lo que acabamos de decir, porque es exactamente, se repiten palabras muy significativas, pero piensen en el Salmo. Salmo capítulo 2, dice así: ¿por qué están tan enojadas las naciones? Lo acabamos de ver en Hechos, en la oración de los primeros cristianos. Ellos decían exactamente lo mismo. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Versículo 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Fíjense cómo se ven los no creyentes. Liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Y después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, y hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo, y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vaso de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero ¿cómo termina diciendo ahí? Pero qué alegría para todos los que se refugian en él.
diferentes versículos de este Salmo capítulo 2 son citados en el Nuevo Testamento. Hay de perdida como unas de 7 a 10 referencias en el Nuevo Testamento de este Salmo. Este Salmo es importante en el Nuevo Testamento, Salmo capítulo 2. Pero hermanos, su cumplimiento, el cumplimiento de este Salmo, al igual que muchas profecías, se puede entender en múltiples niveles. Vamos a la siguiente diapositiva, Leandro. En múltiples niveles. Y es donde yo quiero que ustedes... Esto es una lección de seminario, hermanos. Es una clase de seminario. Por eso les digo, tienen que tomar notas. Siempre, no todas las profecías, pero muchas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento tienen múltiples cumplimientos. Hay un cumplimiento inicial en la época de aquel profeta que lo está diciendo. En este caso, el Salmo está hablando precisamente de David o de Salomón. Al ungido al que se refiere inicialmente es a David o es a Salomón. Tiene que ver con un rey que es de la dinastía de David. Y entonces ese Salmo es utilizado cada vez que las naciones enemigas se venían en contra de Israel. Y decían, ¿por qué las naciones se juntan como una para luchar contra el ungido de Dios, contra el rey? Entonces, en el rey de Israel hay un cumplimiento inicial de esta profecía. Ahí se está cumpliendo. Número 2, o inciso B, pero también este salmo tiene un cumplimiento mesiánico en Jesús. Claramente, la iglesia primitiva, al hacer esta oración, estaba diciendo, todo eso se está cumpliendo ahora. Porque Herodes, porque Pilato, porque los gentiles y porque los judíos se han unido todos en contra de Jesús. Aquí está el otro cumplimiento, otra vez se vuelve a cumplir, ahora se cumple en Jesucristo. Número 3, hay cumplimientos continuos en la historia. Este salmo se vuelve a cumplir en cada generación. Hermanos, la oposición a Cristo y su reino continúa a lo largo de los siglos, ya que las naciones y los reyes de la tierra siguen rebelándose contra la autoridad de Dios y siguen oprimiendo a su ungido, a su pueblo. Pablo, anoten esta cita para que la busquen en sus casas. Pablo en 2 Corintios 1:21 y Juan en 1 Juan 2:20 y 27 hablan del pueblo de Dios como el ungido de Dios. Entonces, cada vez que los reinos de este mundo, cada vez que los gobernantes de este mundo se reúnen para hacer lucha contra el pueblo de Dios, este salmo se está otra vez cumpliendo. Una repetición, ¿verdad?, de esta profecía. Dice Tony Merida en su comentario lo siguiente: en cada generación el evangelio siempre choca de alguna manera con las convicciones y normas culturales. Pablo escribiría más tarde, todos los que quieran vivir en obediencia a Cristo sufrirán persecución. Pablo en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir en obediencia a Cristo sufrirán persecución. Es una verdad. Una verdad que está diciendo Pablo, de la cual nosotros no podemos escapar. A lo mejor no sufrimos una persecución física, no vienen con armas persiguiéndonos, pero sí sufrimos una persecución ideológica. Nos tratan como retrógradas. Ellos son progresistas y nosotros somos primitivos o retrógradas. Ellos pueden hablar libremente de sus temas, pero si tú quieres hablar de tus temas, dicen, no, eres un religioso intolerante. Probablemente no nos persiguen con una pistola, pero sufrimos de alguna manera persecución por lo que creemos. Y finalmente, hermanos, hay un cumplimiento escatológico. El versículo 9 del Salmo capítulo 2 habla del dominio absoluto de Jesucristo sobre sus enemigos y dice ahí, los quebrarás con vara de hierro. ¿Y saben dónde se repite este salmo? En Apocalipsis capítulo 19. Ayúdame, Leandro. Apocalipsis 19, versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Estén anotando, hermanos, porque ustedes tienen que hacer su tarea en sus casas. Apocalipsis 19, 19 dice ahí, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo
y contra su ejército. Ahí está otra vez, ¿verdad? Todos reunidos. Y este Apocalipsis capítulo 19 está hablando de la batalla final, el Armagedón. Vámonos ahora al versículo 15, Leandro, de ese Apocalipsis. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Y lo que dice ahí, ¿él las gobernará con qué cosa? Con vara de hierro. Salmo 2:9. Ahí está. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Entonces se dan cuenta que, regresemos a la diapositiva, Leandro, por favor. Entonces se dan cuenta que las profecías, varias de ellas, tienen estos múltiples niveles de cumplimiento. Se cumplieron en la época del profeta, se cumplieron en Jesucristo, se cumplen en la historia de la iglesia, pero tiene un cumplimiento final. Eso sucede con muchas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Hermanos, cuando el Señor me permitió trabajar allá en México como maestro en el seminario Lacey, en el primer semestre que me dieron una materia para compartir, me dijo, pues ¿sabes qué, Jorge? Te toca dar Antiguo Testamento 2. Antiguo Testamento 2 incluye los libros poéticos y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Cuando me dijeron eso, yo tragué, ¿verdad? Tragué saliva. Pesado, porque son libros muy densos. Son libros muy densos con varias cosas que no comprendemos. Pero hermanos, fue en ese tiempo cuando pude profundizar el estudio de esa parte de la Biblia y aprendí cosas que no sabía o que no entendía. Algunas de esas cosas que yo aprendí es que se me abrió el panorama acerca de la comprensión del plan de Dios para la humanidad. Es una sección de la palabra de Dios que en realidad todo cristiano debería de profundizar, hermanos, porque los libros proféticos nos dan un panorama general de la historia de la humanidad. Y es revelador. Me especialicé un poco en esa parte de la Biblia, aunque no puedo decir que soy un experto. Hay gente que tiene demasiados años estudiando eso. Pero una de las primeras cosas que aprendí, hermanos, es esta naturaleza repetitiva de la profecía en la historia de la humanidad. Por esa razón, porque las profecías tienen múltiples cumplimientos, es muy difícil determinar en qué momento Cristo volverá. Porque no sabemos si es en esta persecución que Cristo volverá, o es en la siguiente persecución, o es en la siguiente. ¿Me estoy explicando? Tiene un múltiple cumplimiento. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso Jesucristo dice, ¿saben qué? Ni lo intenten. Porque el día y la hora, solamente el Padre lo sabe en su sola potestad. A ustedes no les toca saber eso. Preocúpense por lo que le importa a la iglesia, cumplir con la misión de Dios. Pero meterse en esos asuntos de tratar, no, y es que Jesucristo va a regresar en un 23 de septiembre. Es infructuoso. Es infructuoso, dice Pablo, no lo hagan, no tiene razón. Hermanos, por esta razón, ¿verdad? La profecía se está cumpliendo y cumpliendo. No sabemos en qué momento va a volver Cristo. Sabemos algunas cosas, sí, claro. La iglesia va a ser perseguida, lo sabemos, pero en este momento la iglesia está siendo perseguida allá en África. En otras partes de Medio Oriente la iglesia está siendo perseguida. Aquí estamos siendo perseguidos otra vez, no de manera con armas, pero sí de manera ideológica. Dice la palabra de Dios, cuando la gente diga paz y tranquilidad, bueno, quien va a estar en paz y en tranquilidad son los no creyentes, pero los creyentes vamos a estar siendo perseguidos. Pero, ¿en qué persecución será? No lo sabemos. Va a haber múltiples cumplimientos. Y de hecho, hermanos, el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento es que la iglesia comprendía o interpretaba las profecías del Antiguo Testamento hasta después que sucedían las cosas. Fíjense bien lo que está diciendo Pedro. Dice, bueno, se derramó el Espíritu Santo, vieron las lenguas ellos en el Pentecostés, vieron que la gente empezó a hablar otros idiomas, entonces dijeron ellos, esto fue de lo que habló ¿quién? Esto fue de lo que habló Joel. O sea, ellos dijeron, no empezaron a decir, en 2 días se va a cumplir lo de Joel. No, ellos lo vivieron y entonces dijeron, esto era a lo que se referían las Escrituras cuando decían. Entonces, la iglesia primitiva vivía los eventos y luego interpretaba los eventos que tenía a la luz de las Escrituras. No trataba de adelantarse a los eventos. Ellos vivían y luego decían, caray, esto es a lo que se refiere la Biblia cuando dice esto.
El punto, hermanos, vamos a regresar un poquito al Salmo 2. El punto de esta profecía del Salmo 2 es que hay una conspiración. Hay una conspiración que está uniendo a los reyes de este mundo junto con la gente de este mundo en contra de Dios, en contra de Jesucristo y en contra de su pueblo. Ese es el punto de la profecía del Salmo 2. Los reyes se están juntando en contra de Dios, de Jesucristo y de su pueblo. Es el punto del Salmo capítulo 2. Y la iglesia primitiva dicen, ¿saben que esto se está cumpliendo ahora mismo? Hermanos, sucedió lo inimaginable. Cuando nosotros leemos acerca del juicio de Jesús, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 12, leemos que Pilato y Herodes estaban peleados. Eran enemigos, no se toleraban el uno y al otro. Pero luego se unieron para enjuiciar a Cristo. Y dice Lucas, y después de eso se volvieron amigos. Lucas 23, 12 dice eso. Antes de que enjuiciaran a Jesús, ellos dos estaban peleados. Eran gobernantes. No se tenían buena leche. Estaban enemistados entre sí. Pero se unieron para juzgar a Jesús y después de eso se hicieron amigos. Ahí está, miren. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Es lo que está diciendo la iglesia, ¿verdad? Cuando está leyendo este salmo, dice, eso pasó aquí. Los gobernantes se juntaron entre ellos en contra de tu ungido. No solamente eso, hermanos. Dicen ahí los hermanos, judíos y gentiles se juntaron para crucificar al Mesías. Los judíos no podían ni siquiera comer con los gentiles. Los judíos consideraban, es más, tenían una palabra muy despectiva, perros, les decían a los gentiles. Pero dicen los hermanos de la iglesia primitiva, se juntaron judíos y gentiles para crucificar al Mesías. Se está cumpliendo el salmo. Se juntan reyes, se juntan naciones en contra de Dios, en contra de Jesucristo y en contra de su ungido. Pero aquí dice el salmo, hermanos, pero el que gobierna en el cielo, se ríe. El Señor se burla de ellos. Versículo 12, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Esta conspiración, hermanos, que ellos tuvieron para matar a Jesucristo, creían que iba a frustrar los planes de Dios. Pero es inútil, hermanos, porque nada ni nadie es más poderoso que nuestro Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, temporalmente, a los ojos de este mundo, en ocasiones podemos parecer derrotados. Se burlarán de nosotros. Creerán que estamos locos. Pero al final venceremos. Porque cuando Jesucristo venga, resucitaremos para estar para siempre con Él. Vamos al punto número 2, hermanos, que es el plan predeterminado de Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 28 de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 4, perdón. Versículo 28. Y vamos a ver ahora la segunda parte, el plan predeterminado de Dios. Dice ahí, sin embargo, están diciendo los hermanos eso, ¿verdad? Fíjense cómo dicen ellos eso. Vean las palabras que utilizan aquí, el versículo 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Están diciendo a Dios. O sea, todo lo que hicieron Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles, dicen ahí ellos, ya estaba predeterminado por tu voluntad. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina diciendo ahí? Y predicaban con valentía la palabra de Dios.
Hermanos, la iglesia entendió que todo lo que le sucedió a Jesús, su traición, crucifixión y muerte, estaba dentro del plan predeterminado de Dios. Ellos lo entendieron así. O sea, Dios de antemano, Él había previsto que el Mesías iba a sufrir. Y aquí obviamente viene una pregunta bastante interesante. ¿Cómo podemos armonizar el plan predeterminado de Dios con la responsabilidad humana? Porque decimos, bueno, por un lado fue culpa de Pilato, fue culpa de Herodes, fue culpa de los gentiles, fue culpa de los judíos, pero dice la palabra de Dios que esto ya estaba dentro del plan de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para armonizar esas dos cosas? Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, la responsabilidad del ser humano. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, hermanos, la soberanía de Dios implica que Él tiene control total sobre los acontecimientos y que todo ocurre conforme a su plan perfecto. Por otro lado, las Escrituras también enseñan que los seres humanos son responsables por sus decisiones y sus acciones. Fíjense bien, hermanos, las profecías hablaban de uno que iba a traicionar a Cristo, pero las profecías no decían que iba a ser Judas. Las profecías hablaban de que los gobiernos de las naciones se unirían, pero las Escrituras no decían que iba a ser Herodes y que iba a ser Pilato. Cada uno tomó su propia decisión y contribuyó de esta manera al plan de Dios. Aunque con sus acciones cumplían el plan que Dios ya había diseñado desde antes de la fundación del mundo, eso no excusa su pecado ni elimina su responsabilidad, solamente demuestra que Dios puede usar incluso los actos malvados para cumplir sus propósitos buenos y soberanos. Dios se puede valer de la maldad de los seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Y eso para nada vuelve a Dios el responsable del mal. Es una responsabilidad personal. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, cada uno eligió tomar su propio camino descendente. Hermanos, Dios lleva a cabo su voluntad soberana sin violar la responsabilidad personal de los seres humanos. Este equilibrio es un misterio que supera nuestra comprensión. La palabra de Dios habla de la soberanía de Dios y la palabra de Dios habla de la responsabilidad humana. El cómo equilibramos eso es un misterio completamente. Pero sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que nosotros somos responsables. Esto nos muestra, por un lado, la grandeza de Dios, pero también la importancia de nuestras decisiones. Tú eres responsable de las decisiones que tomas. Por eso continuamente nosotros estamos llamando a la gente, vengan a Dios. Buscad a Jehová, dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir seguir a Cristo. El plan de Dios se va a cumplir sin depender de tu decisión, pero tú tienes que tomar una decisión. El punto, hermanos, de esta frase es que la iglesia primitiva entendió que la oposición al pueblo de Dios y de su mensaje no está fuera del control soberano de Dios. De hecho, es parte de su plan. Porque dicen ellos claramente, Señor, esto que está pasando no nos agarra con las manos desprevenidas. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Ya sabíamos que esto iba a suceder. Porque todo esto está de acuerdo a tu plan predeterminado. Entonces yo quiero que ustedes noten, hermanos, la petición de esta iglesia, porque ellos eran los primeros cristianos, entendieron y aceptaron que esta persecución era parte del plan de Dios, no se podía escapar de ella. El que quiera seguir a Cristo, el que quiera obedecer a Cristo, sufrirá persecución, dice Pablo. Es inevitable. Es parte de nuestro peregrinar cristiano mientras estamos aquí en esta tierra. Pero ¿qué hicieron los cristianos? Ay, Señor, por favor, este domingo que vaya a la iglesia, el aire acondicionado esté funcionando.
Mándanos, Señor, un ejército de ángeles para que nos proteja y acabe con tus enemigos. ¿Qué pidieron ellos? Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. La iglesia está empezando a ser perseguida. Encarcelan a los apóstoles. Y la iglesia no pide protección. Dice, esto ya es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Danos, Señor, el valor para predicar tu palabra. Hermanos, el valor solamente lo podemos obtener del Espíritu Santo. Todos somos cobardes. Yo también me confieso cobarde. Pero el Señor nos puede hacer fuertes. El Señor nos puede dar el valor para defenderlo en el momento adecuado. Debemos de pedirle eso, Señor, danos el valor para hablar con valentía de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber en qué momento es preciso abrir la boca para hacerlo, como dice tu palabra, con amor y con mansedumbre. Qué hermosos los cristianos, ¿no? Nosotros les digo, peleándonos, bueno, aquí preocupándonos por cosas terrenales. Y ellos, danos valor, Señor, para predicar tu palabra. Que no hay clima, no pasa nada. Que no tenemos un lugar donde reunirnos, no pasa nada. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Danos valor, Señor. Danos valor para predicar tu palabra. Eso es lo importante. Las instalaciones, el clima, eso es secundario. Que tengamos valor, Señor, para seguir extendiendo tu reino. Me encanta esta iglesia primitiva, hermanos, porque la actitud de ellos yo la encuentro reflejada como aquella historia que aparece en el Antiguo Testamento, una historia muy hermosa, me encanta. Es Sadrach, Mesach y Abednego, está en el libro de Daniel, y ellos les piden que se inclinen ante un ídolo. El rey Nabucodonosor se ha levantado un ídolo, fíjense, era bien egocentrista, creó una imagen de sí mismo, levantó una estatua muy alta, y entonces le dijo a todo el pueblo, inclínense ante esa estatua, y el que no lo haga, lo vamos a meter a un horno de fuego. Entonces los quemaban. Y había 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar ante ese ídolo, no lo vamos a hacer. Los trajeron a la presencia de Nabucodonosor, y Nabucodonosor les dijo, les doy una última oportunidad, inclínense ante esa estatua. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Entonces les espera el horno de fuego. Y las palabras de estos jóvenes son sorprendentes. Porque ellos dijeron en aquella ocasión, nuestro Dios tiene el poder para liberarnos de tu mano. Pero aunque Él no quiera, seguiremos confiando en Dios. O sea, ellos se iban a entrar al horno de fuego y dijeron, si el Señor nos quiere cuidar y nos quiere librar de esta, el Señor lo va a hacer. Pero si no quiere hacerlo, estamos bien con Dios. Porque por algo Él no nos protegió. Ahí está el plan de Dios. Ellos están confiando, el plan soberano de Dios está por encima de todo. Y a pesar de que nosotros obviamente todo el tiempo estamos buscando la protección de Dios, pero ¿y qué tal si Dios en algún momento Él dice, hoy no es momento, hoy tienes que sufrir por mí? Tenemos que aceptar esa realidad. Hermanos, que nos van a perseguir, ya lo sabíamos, porque está en su palabra. Y su cumplimiento de estas persecuciones solamente demuestra que la palabra de Dios es verdad. Así que debemos orar. Danos, Señor, el valor de seguir comunicando el Evangelio. Número 3, la actitud del pueblo de Dios. Seguimos leyendo versículo 32 hasta el 37 ya para terminar. Tienen sueño, se pueden parar, hermanos. Yo sé que hace calor, párense, échense agua, lo que sea. Manténganse despiertos. Versículo 32 dice así: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé,
que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Él vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hermanos, generalmente, eso sucede muy a menudo, generalmente cuando nosotros anticipamos problemas económicos, generalmente cuando vemos que va a haber alguna escasez quizás económicas, lo primero que hacemos es que tendemos a preocuparnos por nosotros mismos y hacemos un lado a los demás, porque decimos, no, es que se viene algo difícil, se viene algo complicado. Pero lo que observamos, hermanos, en esta primera comunidad de creyentes, es que a pesar de que ellos estaban viendo las señales de los tiempos, ellos podrían darse cuenta que venían tiempos difíciles, porque ellos están leyendo el Salmo capítulo 2. Ellos sabían que iban a empezar a enfrentar persecución. Pero lo que leímos aquí, ¿qué fue lo que empezaron a hacer ellos? Empezaron a ayudarse unos a otros. Ellos dijeron, vamos a enfrentar tiempos difíciles. Tenemos que estar todos listos para esto. Tenemos que estar todos listos para estos tiempos difíciles. Hermano, yo no soy profeta. Tampoco soy hijo de profeta. Pero déjenme les digo otra cosa que aprendí de los libros proféticos. En la Biblia nosotros encontramos otro patrón repetitivo. Lo vamos a comenzar a ver el miércoles. Me va a tomar como unos 3 miércoles ver eso. Pero en los libros proféticos encontramos otro patrón repetitivo. Y lo que observamos es esto. Se levanta una potencia mundial que va creciendo, que va dominando al mundo, que va influyendo al mundo. Pero finalmente esta potencia mundial se corrompe y entonces Dios ordena su caída. Es lo que observamos en los libros proféticos. Dios ordena su caída. Y entonces se levanta otra potencia, se repite este patrón y nuevamente Dios orquesta su caída. Y así vemos en la historia una sucesión de potencias mundiales que se levantan, pero que luego Dios las tira, porque se van corrompiendo. En la narrativa bíblica, en la historia bíblica, les digo, a partir del miércoles lo vamos a ver por el que quiera estar ahí, observamos esto claramente, cómo se va repitiendo una y otra vez. En la narrativa bíblica inicia con Egipto. Empieza con Babel, la torre de Babel. Y luego se va hacia Egipto, y luego se va a Israel, y luego después de Israel se levanta el imperio asirio, y luego después del imperio asirio se levanta el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego, y finalmente en la época de Jesús es el imperio romano. Pero así, uno tras otro, se levanta uno, se corrompe, Dios orquesta su caída, y levanta otro, y viene, y ahí va el ciclo, ahí va el ciclo, ahí va el ciclo. No sabemos cuál va a ser la última potencia mundial que va a unir a todos los gobernantes del mundo para luchar la última batalla de Dios. No lo sabemos. Sabemos porque en Apocalipsis leemos que se van a reunir todos los gobernantes de este mundo para hacer lucha contra Dios. No sabemos cuál va a ser esa potencia mundial que finalmente va a lograr hacer eso, pero una potencia mundial lo va a hacer. Pero sabemos que toda potencia va a caer. Cuando no sabemos cuánto tiempo le queda a Estados Unidos para seguir siendo la potencia mundial. Pero sé que va a caer. No sé cuándo, pero sé que va a caer. No es que yo desee su caída. Aquí vivo. Aquí está mi familia. Aquí nos ha traído el Señor. Pero sé que va a pasar. Otra vez, no sé cuándo. No sé cuándo. Lo que sí sé es que esto no está fuera de los planes de Dios. Hoy en día hay un temor en la comunidad hispana por la política de inmigración, y lo entiendo. Pero esto no nos debe detener de continuar extendiendo la palabra de Dios. Danos, Señor, el valor de predicar tu palabra.
Danos, Señor, el valor de, a pesar de estar enfrentando estos temores, continuar extendiendo tu reino. Debería ser nuestra petición. ¿Se vendrán tiempos difíciles para la comunidad hispana? Por supuesto que sí. Algunos de nuestros hermanos ya se han quedado sin trabajo. Pero lo que observamos aquí en la palabra de Dios, cuando llegan estos momentos, es cuando la comunidad cristiana debe unirse más, en un solo corazón, en un solo espíritu. Las potencias van a caer, amigos, pero el reino de Dios continuará hasta que Él vuelva. Así que el Señor nos haya a nosotros haciendo lo que nos dejó hacer. ¿Verdad? Para que cuando Él venga, nos encuentre aprobados. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra.